Presidenta, tuvimos en la comisión un debate intenso, elevado, a través de las posturas distintas. Voy a hacer un paréntesis, distinta a la mía. El resto más o menos estaba alineado. Pero debo rescatar que fue un debate intenso, que fue elevado, que fue rico y que participó básicamente la diputada Salaburu con su proyecto, fundamentalmente en la parte que hacía a la jurisprudencia la diputada Lorena Abdala, creo que el diputado Blanco, pero creo que acá lo que se está desconociendo es algunos hechos que son graves. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con este proyecto? Estamos repudiando una declaración de la legislatura de Mendoza. Imagínense si todas las legislaturas se ponen a repudiar lo que hicieron las otras. Es decir, nos está llevando casi a un conflicto político con una provincia como la de Mendoza, que al contrario tiene cosas complementarias con Neuquén, pero nunca tiene disputas, o por lo menos disputas graves. Esto se inicia porque, tal vez como carga las tintas la diputada Salaburu, yo escuché el debate de la legislatura de Mendoza. Lo conseguí, lo escuché. Nadie habla, ni los que estaban a favor, ni los que estaban en contra, de esa manera tan segregacionista o ligados por lo menos a una ideología como la de Hitler. Primero, yo jamás podría suscribir eso. Mire, tengo la satisfacción que me hayan nombrado presidente y que presida la Comisión de Derechos Humanos. Jamás tendría una actitud discriminatoria, ni con los mapuches ni con absolutamente nadie. Pero hay que poner en contexto todo. Y acá el contexto es la función que cumple el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuya presidenta anterior, la señora Magdalena Odarda, de Río Negro, la tuvieron que sacar porque no se sabía cuál era su función, si su función era ir acompañando la ilegalidad que se estaba cometiendo, y en eso debo reconocer que la gobernadora de Río Negro se paró, puso énfasis y logró por lo menos que la removieran. Ahora hay otras autoridades y el director de tierras del INAI, el señor Plaza, cuando se hace la discusión en la comisión, no tiene ni más ni menos que aportar algo que es realmente bastante liviano. Cuando se dice a través de la ley 26.160 cómo debe ser el tratamiento de este tema, él dice, lo que pasa que acá esto es un problema político, no es un problema técnico. Y no hay que hacerlo con los antropólogos ni con los historiadores, sino políticamente necesitamos y decidimos hacer esto. ¿Y qué es lo que decidían y necesitaban y querían hacer? Nada más ni nada menos que, vulnerando la legislación, meter una andanada, como suele hacerlo el gobierno nacional, de ir a la provincia de Mendoza sin cubrir estos recaudos ni teniendo la prestancia, la cordialidad, los buenos modales y lo que indican las formas
y el tratamiento entre provincias y nación y provincia, y avasallan la autonomía mendocina, su soberanía, y empieza la entrega de tierras indiscriminadas sin saber qué sectores afectaban o qué sectores no afectaban. Y acá no estamos hablando ya ni siquiera de mapuches o no mapuches. Con cualquiera que hubiera sucedido, esto era realmente ilegítimo. Y más, lo que estamos viendo, ustedes me habrán visto en esta Cámara muy cauto, no cargando las tintas sobre un gobierno nacional, porque el mismo gobierno nacional se encarga de cargar las tintas entre ellos, donde el ministro Massa, discúlpeme esta digresión, tiene un fin de semana trabajando mal o bien, pero trabajando sobre medidas que no llevan a ningún lado, pero evidentemente son medidas que la trabajaron, y el mismo lunes el presidente diciendo que no sabe ni son formales las medidas que se anunciaron. Entonces, cuando el ministro de Economía del presidente tiene ese encontronazo y no se respetan, no se respeta la vicepresidenta con el presidente, entonces, ¿qué van a respetar una autonomía provincial? De ninguna manera. Esto es lo que estoy poniendo en contexto. Es ir y sembrar el odio donde no había odio. Es sembrar la discriminación y la segregación donde no la había. Y entonces, lo dije la otra vez, de una manera defensiva, la legislatura de Mendoza toma esta decisión a través de esta declaración. Pero fíjense, no me voy a extender mucho, pero sí hay que sostener esto. Fíjese que quiero hacer mención a pocos párrafos de uno de los integrantes del Frente de Todos, que por supuesto adhiere a esta declaración. Mire, el Frente de Todos creo que tiene 15 diputados. 5 votaron a favor de la declaración, 5 se abstuvieron y 5, que se asemeja mucho al pensamiento de la diputada Salaburu, evidentemente votaron en contra. Pero los fundamentos me sirvieron a mí para saber qué era lo que estaba pasando. Fíjese lo que dice el diputado mendocino del Frente de Todos. La ley 26160 en su artículo primero declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Luego, en el artículo 21, la ley hace referencia a que la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse eficientemente acreditada. Posteriormente, en el artículo 3, habla de la necesidad de que el organismo Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deba proceder a realizar el relevamiento de carácter técnico, jurídico y catastral de la situación que tengan algunas comunidades aborígenes en nuestro territorio nacional. Es por eso que digo, cuando fue el miembro del INADI, el director del INADI, dijo que era político y no técnico. Por último, deben hacer una labor profesional en relación a ese relevamiento. Este concepto que toma la ley 26160 viene no solo, dice el diputado Germán Gómez del Frente de Todos de Mendoza, de la legislatura mendocina. Este concepto que toma la ley 26160 viene no solo de la reforma constitucional del 94, con la incorporación del artículo 75, inciso 17, sino también en el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual fijó cómo puede interpretarse un pueblo indígena originario. Pero vamos al final, al párrafo final, que dice el diputado mendocino del Frente de Todos: las verdaderas comunidades indígenas del sur de la provincia de Mendoza fueron los puelches y pehuenches, así lo demuestra el Parlamento de Río Diamante, celebrado el 1 de abril de 1805. En este Parlamento solicitaron la conformación de un fuerte donde querían favorecer el comercio y donde surgía quiénes eran los tierra
y está escrito y plasmado en el Museo de Mendoza. Redondee, diputado, por favor. Se terminó el tiempo. ¿Me permite? Sí. La verdadera, entonces, termina diciendo el diputado mendocino del Frente de Todos, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Tengo un poquito más para hablar? Se terminó el tiempo. Bueno. Gracias, diputado. Diputado Blanco.